hablar un poquito de la historia de Casa Julia, ¿verdad? Que nace precisamente de las luchas feministas de los años 70 en Puerto Rico. Eh, y hablar particularmente de nuestras fundadoras Mercedes Rodríguez y María Maldonado. Ellas trabajaban en una oficina para víctimas de violencia sexual en los años 70 y comenzaron a recibir llamadas constantemente de mujeres pidiendo socorro porque la violencia estaba en sus hogares. Así que ellas buscando alternativas, ¿verdad? Se dan cuenta que hay un vacío, no solamente de servicio, había un vacío legal, porque no existía lo que hoy conocemos como la Ley 54. Así que como había política pública, no era un problema reconocido ni por el Estado ni por la sociedad, ¿verdad? Partiendo de en ese momento y todavía queda algo de la idea de que en el hogar, los problemas del hogar nadie se debe meter. Y de ahí es que nace precisamente la idea de que lo personal es político, ¿verdad? De las luchas feministas, es que ellas entienden que esto es un problema mucho más grande y que tenía que atenderse con urgencia. Así que ellas van a la policía y la policía les contesta que eso no era un problema y ellas piden ver los registros que había de incidentes de relaciones de pareja. Y la policía saca unos papelitos escritos a lápiz y ellas estuvieron todo un día, empezaron a sacar, ¿verdad? Los que eran incidentes de violencia reportados por un hombre y una mujer y cuántos de esos la relación era de pareja o exparejas. Y se dieron cuenta que sí, que en Puerto Rico había un problema serio de violencia doméstica y lo nombraron, ¿verdad? Y les tomó 10 años en que en Puerto Rico, en el 1989, se estableciera la Ley 54. Pero en esos 10 años, pues entonces ellas se dan a la tarea, junto a la comunidad, de fundar lo que hoy es la Casa Protegida Julia de Burgos, que 45 años después quisiera ¿verdad? No tener que estar liderando este proyecto porque quisiera decir que no existe la violencia doméstica, pero todos los días me doy cuenta que hace falta espacios como Casa Julia. ¿Y por qué te traigo, verdad, toda esta historia? Para decirte lo importante que ha sido no solamente el servicio que ha brindado Casa Julia, sino ser esa bandera de lucha y de esperanza para reclamar esa acción siempre de parte de las agencias del Estado y de la sociedad, que tenemos una responsabilidad para asegurar que lo que es la violencia de género, que es el discrimen, ¿verdad? De género, y está reconocido a nivel mundial como una situación de violación de derechos humanos y de salud pública, se pueda atender de la manera más efectiva posible. Actualmente Casa Julia ha evolucionado, ¿verdad? En el comienzo, nuestro proyecto más importante es el albergue. En Puerto Rico no existía ningún albergue, ni siquiera en el Caribe. Estaban comenzando en Estados Unidos y en Inglaterra. Y de hecho, la primera sobreviviente que llega al albergue de Casa Julia fue precisamente una mujer que venía huyendo de su agresor de Estados Unidos, porque en cada albergue que la movían, el agresor la encontraba. Así que no tuvieron más remedio que moverla a Puerto Rico y como te decía, gracias a la comunidad, porque el primer albergue fue una casa parroquial que un ministro pues cedió, y las primeras empleadas fueron todas voluntarias, luego las mismas participantes se convirtieron en voluntarias y se convirtió en esa red de apoyo que en ese momento dado eran ellas mismas quien iban a las casas a buscar a las mujeres poniendo su vida en riesgo. Así que eso es lo importante que ha sido, ¿verdad? Todo el apoyo de la sociedad y todo, que también existan los remedios legales, que existan la división de violencia doméstica en la policía, ¿verdad? Porque es un asunto que es bien delicado de tratar, y hoy por hoy pues contamos con 8 programas de servicios, 2 albergues, tuvimos que abrir nuestro segundo albergue durante la pandemia,
porque se perdieron muchas camas para poder crear el distanciamiento social y sabíamos que en la pandemia la violencia pues, aumentó. Muchas mujeres estaban atrapadas con sus agresores en sus casas y pues esa fue la respuesta de Casa Julia. También tenemos dos proyectos no residenciales, uno en el área oeste y otro en el área sur, que son muy importantes, ¿verdad? En esta zona, pensando en todas las crisis de país, como terremotos, huracanes, que ha afectado particularmente la zona sur, la zona oeste. Tenemos un programa de la niñez, tenemos dos programas de vivienda para tratar de alguna manera trabajar cómo afecta el inacceso a vivienda digna a las mujeres y las pone aún ¿verdad? En aún más riesgo a sus vidas. Y también tenemos nuestro componente de educación y prevención de violencia, que para nosotros es la clave para trabajar este asunto.